Hace 8 días iniciamos un segundo bloque de predicaciones. Decía nuestro hermano Pastor Raimundo que el primer bloque había versado durante varios meses sobre doctrina básica y iniciamos entonces hace 8 días sobre vida cristiana. ¿Qué hacer? ¿A qué hemos sido llamados? Y entonces hoy nos ocupa un tema que es candente para algunos. No les voy a decir todavía, usted va a ir descubriéndolo. Todos nos hemos sentido ofendidos alguna vez. ¿Nos hemos sentido lastimados alguna vez? Sin lugar a dudas que todos hemos tenido experiencias. ¿Alguna vez? Quizás fue sin razón y lo vimos como algo injusto. Cuando de pronto estás en medio de un tiroteo, la gente está en sus chismes, en sus pleitos y sales tú embarrado. Y tú dices, pues yo qué, yo ni nada. Y lo ves como algo injusto, te sientes ofendido. ¿Te ha pasado? Otras veces pudo haber sido algo que realmente nos merecíamos, pero que tampoco nos gustó. Y lo calificamos como algo indebido de todas formas. Es que es mi derecho, es que no es justo, es que la cosa, es que mi intención, y empezamos a buscar una serie de justificaciones cuando no nos gusta esto. ¿Cuántas veces esta situación te ha generado, o quizás ya no, pero alguna vez, el deseo de matar a alguien? ¿Alguna vez te ha sucedido? Y no digan que no, que tienen cara de asesinos. O por lo menos, si no matarlo, por lo menos vengarnos. ¿Eso se le ha antojado? Uy, pero va a ver las vueltas que da la vida. Me va a conocer y empieza uno a maquinar y a maquinar y a maquinar situaciones. Seguramente que lo ha vivido. Sin lugar a dudas que cuando tenemos este tipo de experiencias, nosotros nos encontramos atados. Quedamos enganchados con una situación hasta que ésta no se resuelva según nuestro propio criterio. Y entonces la mayoría de las veces vamos generando raíces de amargura. Y a veces la gente se vuelve objeto de nuestro enojo, objeto de nuestra descarga, aunque ni la deban ni la teman. Y entonces nos quedamos atados, nos quedamos enganchados a estas situaciones. ¿De qué estaremos hablando entonces el día de hoy? Pues si ya se le prendió el foco, por supuesto que vamos a hablar del perdón. En este contexto, entonces, parece que la experiencia del perdón es algo que no entra de manera natural en nuestro lenguaje, mucho menos en nuestro abanico de posibilidades de vida. Ah, no, el que me la hace me la paga, ¿eh? ¿Cómo cree que se va a ir así nomás? El perdón no es una experiencia, no es un elemento de nuestra experiencia de vida natural. Siempre buscamos la forma de hacernos sentir. Y si no, por lo menos de procurar justicia por nuestra propia mano. Sin embargo, aunque no forma parte de nuestra experiencia natural, el perdón, la Biblia nos enseña que debemos vivir y practicar constantemente el perdón, porque esto es parte de la voluntad de Dios. Ay, qué pesado. Y cuando uno llega a ciertos textos de la Biblia, dice uno, híjole Señor, ¿y no habrá más baratito? ¿Y no habrá forma de negociar? Y los cristianos, decía por ahí un predicador hace unos años, a los cristianos nos gusta escribir nuestra propia Biblia. Subrayamos los textos favoritos y evitamos aquellos que no nos gustan.
Memorizamos aquellos textos que nos entusiasman, que nos animan para ciertas cosas, pero aquellos que nos confrontan, los evitamos. Y entonces decía este pastor, los cristianos andamos inventando un evangelio también. Hacemos un evangelio a nuestra imagen y semejanza. Y a veces ese evangelio que nosotros confeccionamos a nuestra imagen y semejanza, por supuesto que no incluye ciertos temas, como el que yo sea pecador, como el que tenga que perdonar. Pero cuando nos hemos comprometido en esta iglesia para hacer un mensaje bíblico y una iglesia bíblica, tenemos que tocar los temas aunque no nos gusten, aunque nos produzcan incomodidad. Pero déjeme decirle algo, en psicología se dice que lo que te choca, te checa. Así que si de alguna manera hay temas que le molestan, le incomodan, es porque algo tiene que ver con su experiencia personal de vida. Y es muy probable que para muchos de nosotros el tema del perdón sea muy poco popular. Es más, quizá sea muy poco socorrido. Y empieza uno a elaborar sus propios argumentos. Bueno, la Biblia no dice que tenga que ser dejado, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que... Y empezamos a inventar ahí una serie de situaciones. Pero cuando hacemos el estudio completo de la Escritura, nos damos cuenta que el perdón es una práctica que Dios establece para su pueblo, desde que era el pueblo de Israel hasta su pueblo, que somos ahora todos los creyentes. Eso no escapa del propósito de Dios. Así que el día de hoy vamos a revisar por qué de esta intención de parte de Dios para nosotros. Pero una cosa que debe quedar muy claro es que la experiencia de perdón solo puede darse entre dos tipos de personas. Si eso no se da, olvídese, eso no funciona y no se va a dar. ¿Cuáles son estos dos tipos de personas? El que ofende y el ofendido. Si esos dos no participan, entonces no hay experiencia de perdón. El que ofende y el ofendido. A veces nosotros somos los que ofendemos. Y entonces no nos preocupa lastimar ni pisotear a la gente. Pero cuando somos los ofendidos, ¿qué tal, Y hasta sacamos la calculadora para ver cuánto daño tenemos y cómo cobrárnosla a la hora de la hora. El que ofende y el ofendido. Ambos forman parte de la experiencia del perdón. Así que, cuando la Biblia nos instruye a perdonar, no solamente se refiere al hecho de que busque quién me hizo daño y arregle las cosas, sino que me lleva a la esencia misma de Dios. ¿Por qué debo perdonar? Bueno, la cosa sería muy clara. Dijimos que el perdón no es algo obvio, no es algo natural, no es algo que está en nuestra naturaleza ni en la naturaleza de las cosas. El perdón solamente es posible en tanto que Dios es Dios de gracia. Por lo tanto, el perdón se origina en Dios mismo. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, si alguien está aquí sin tener sus pecados perdonados, pues entonces está incompleto. No estoy diciendo que esté mal que esté aquí, lo que estoy diciendo es que todavía le falta vivir la experiencia del perdón. Y nosotros podemos vivir la experiencia de perdón porque Dios es Dios de gracia. Por lo tanto, Dios es causa del perdón. Dios es la naturaleza del perdón. A lo largo de la Escritura encontramos que Dios ha tomado siempre la iniciativa de perdonar al hombre y de perdonar a su pueblo de sus pecados. ¿Y por qué? Pues porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia y es un Dios de perdón. Vamos a revisar nada más algunas citas. Hay cientos de citas, por supuesto. Aquí vamos a nada más a revisar algunas cuantas.
Así que les voy a pedir, por favor, a Chepina, Segunda de Crónicas 7:14. José Luis, Segundo de Crónicas 33:12 y 13. Adriana, Salmo 103:12. Óscar, Segunda de Corintios 5:18, 19. Lupita, Hebreos 10:17. Y Jair, Primera de Juan 1:9. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 33:12 y 13. Salmo 103:12. Segunda de Corintios 5:18 y 19. Hebreos 10:17 y Primera de Juan 1:9. Estoy haciendo una selección así, tratando de abarcar la mayor diversidad de la expresión del perdón. Pero, insisto, hay mucho más pasajes que estos. Segundo de Crónicas 7:14. Y haré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré a su tierra. Sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, ¿quién está tomando la iniciativa? Dios. ¿Y qué efecto tiene el perdón de Dios? Sanar la tierra. Ahora, ¿a usted le ha alcanzado la crisis económica? Pues tiene que ver precisamente porque hay pecado. Y todos nosotros sufrimos la consecuencia del pecado. Y no es necesariamente el pecado individual, sino también el pecado social. Aquí no dice Dios si se humilla José Luis o si se humilla Óscar. Dice Dios si se humilla mi pueblo. Dios busca también arrepentimiento colectivo, no solo individual. Segunda de Crónicas 33:12 y 13. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor, y él escuchó sus súplicas, y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así, Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. El rey Manasés se arrepiente, confiesa, ¿y qué sucede? Dios lo restaura, le permite regresar a Jerusalén y le permite retomar el reinado del pueblo de Israel. Pero tuvo que arrepentirse y decir, Dios bendice, y cuando Dios perdona, también Dios restaura. Salmo 103:12. Dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahí está diciendo el salmista, el perdón de Dios aleja nuestro pecado y nuestra reflexión, como está lejos el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos? Todo. Dice el salmista, así alejó nuestros pecados y nuestras rebeliones. Así que el perdón no es como algunos aquí tienen por costumbre decir, bueno, yo perdono pero no olvido, ¿eh? El perdón implica alejar toda consecuencia de pecado. Segunda de Corintios 5:18, 19, Óscar. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa acá? Pablo está diciendo que Dios nos reconcilió.
el perdón implica reconciliación. ¿Cuántas veces usted hace un intento de perdón, pero le dice, ¿cómo te llamas, hermano? Javier. Bueno, Javier, está bien, te perdono, pero córtalas, ¿eh? Y a veces funcionamos así. Dios operó la reconciliación entre Dios y el hombre pecador. Eso implica el perdón. Hebreos 10:17. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, fíjese, porque este es parte del juego de Satanás. A Satanás le encanta estarnos recordando y echar en cara lo malo que hemos sido. Todo el tiempo. Lupita, oye, Lupita, 20 años haciendo qué, Lupita. José Luis, no, hombre, ni mereces. Javier, no, hombre, ¿qué le pasa? Y Satanás está duro y dale, y duro y dale, con la intención de boicotear nuestra felicidad, con la intención de boicotear nuestra relación personal con Dios. Pero decía una vez un predicador, cada vez que Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. ¿Cuál es su futuro? La condenación. Pero a los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Somos nuevos, no se acuerda Dios otra vez de nuestros pecados. Así que déjeme decirle, si Dios ya no se acuerda de todo lo que usted hizo, porque ya usted lo confesó, entonces usted tampoco tiene ningún derecho de estarse acordando y martirizando, y martirizando, y martirizando. Si no, entonces no ha dejado que la obra de Dios permee su vida. Decía una vez un predicador, a veces la gente trae su costal de pecados, y ahí viene cargando su costal, y tiene que desplazarse en la ciudad, y se sube al metro, o se sube al pecero, a lo que sea. Y ahí va con su costal. En vez de bajar el costal y decir, pues ya voy en el camión, y siguen cargando el costal, y así se van todo el trayecto. Y hay gente que así va por la vida. Todos sus pecados, que solamente usted se acuerda, porque cuando le preguntan a Dios, Dios ya ni se acuerda, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Es más, voy a decir algo y lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho temor, porque aunque es cierto, se presta para muchas malas interpretaciones. Dios le ha perdonado todos sus pecados, todos, los pasados y los futuros. Dios ya le perdonó sus pecados futuros. Y lo digo con temor, porque no falta quien diga, bueno, pues ya me perdonó, pues entonces siga la mata dando. Y hay gente que utiliza y malbarata la gracia. No. Dios ya perdonó todos nuestros pecados en la cruz, por Cristo Jesús. El último texto, primera de Juan 1:9, Yair. Y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Diría la canción, que no quede huella, y así es, no queda huella. Dios nos ha limpiado en la sangre de Cristo de toda maldad. Así que cuando la Escritura nos instruye a que vivamos perdonando, es porque la naturaleza misma de Dios es un Dios de perdón. Para decirlo de otra manera, todos estamos aquí de alguna manera porque Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Y ese es el Evangelio, una segunda oportunidad, volver a empezar. Oye, es que yo era asesino, es que yo era alcohólico, yo era violador, yo era ratero, lo que sea. Y ni venga a presumir, porque aquí tenemos otros peores. Eso no tiene ningún sentido. La naturaleza de Dios es el perdón.
Y entonces, si hoy estamos aquí, y si hoy podemos cantar, y si hoy podemos orar, y si hoy podemos disfrutar de la comunión del cuerpo de Cristo, es porque Dios nos ha perdonado. Si esta es la naturaleza de Dios, y Dios nos creó a su imagen y semejanza, que esa imagen y semejanza vino a ser impactada y vino a ser deteriorada por el pecado, una vez que somos recuperados en la sangre de Cristo, ¿cuál cree que es nuestra labor? ¿Cuál es la labor de la imagen? La mejor experiencia sería el espejo. Dios se ve en el espejo en José Luis. Dios se ve en el espejo en Javier. Dios se ve, se me fue tu nombre, Víctor. Dios se ve en Lupita. Dios se ve en Daniela. Y uno se pregunta, ¿y de verdad se ve Dios? ¿De verdad estamos reflejando la imagen de Dios? Porque si estamos reflejando la imagen de Dios, y Dios es amor, y Dios perdona, entonces ¿cuál es la consecuencia natural? Que tengo que perdonar. Ahora, el perdón, dar el perdón, dije que tiene dos elementos, el que ofende y el ofendido. El ofendido tiene que estar dispuesto a deponer sus intereses personales. Porque si no está dispuesto a deponer su interés personal, entonces nunca va a obtener el perdón. Perdón, nunca va a otorgar el perdón. Es que a mí me hiciste, es que me lastimaste, es que fuiste imprudente, es que no tomaste en cuenta. Y empezamos a sacar ahí una serie de situaciones porque no estamos dispuestos a ceder. Porque perdonar significa ceder. Perdonar significa estar dispuestos a, y lo pongo entrecomillado, a perder algo de tu interés. Para los que somos casados, ¿cuántas veces no has tenido que ceder y tener que perdonar pensando en el bienestar de la familia? Porque si uno se amacha, dice, no, pues así, entonces sabes que tarde o temprano eso va a repercutir en la familia. Y a veces uno dice, está bien, no es así, no estoy de acuerdo, pero por el bien de todos, ya, ahí muere. Una cosa es que uno diga ahí muere y otra cosa es que uno diga te perdono. Y aquí estamos hablando del perdón, porque el ahí muere es como quererse ubicar en un punto neutral, pues ya ni de aquí ni de allá, no. Llevas los palitos ahí en la pared, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¿Y cuántos te faltan, hermano? Es como cuando dice, ¿cuántos cumplieron? ¿23? Dice, ¿cuántos llevan? 23. ¿Y cuántos les faltan? Y algunos se espantan así. Bueno, lo cierto es que todos de alguna manera entendemos en nuestra experiencia humana que a menos que estés dispuesto a ceder un poco, entonces tiene sentido el perdón. Pero si perdonas solamente de viva voz, pero no estás dispuesto a actuar consecuentemente, entonces realmente no hay perdón. Sí te perdono, Adriana, pero te las guardo, porque algún día el Señor hace justicia. Y empieza uno a guardarse y a tomar al Señor, por si se te olvida, mira, ¿no? Y empieza uno a hacerle ahí el acordeón a Dios. Dios no funciona y Dios no opera de esa manera. Dios espera que nosotros hagamos la parte que nos corresponde para que entonces el mundo entienda el perdón de Dios. ¿Por qué puedo perdonar a José Luis? Suponiendo que lo quiero perdonar. ¿Por qué lo puedo perdonar? Porque yo ya experimenté el perdón. ¿Me explico? Y entonces cuando yo ya he experimentado el perdón, estoy facultado para perdonar. Es como cuando tú has recibido amor. Si alguna vez en tu vida has recibido amor, ¿en serio?
entonces estás facultado para amar. Es una extensión de lo que somos. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Esa imagen que viene a ser recuperada por la presencia y la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, no por los méritos personales. Porque si fueran los méritos personales, diría mi abuela, de que a que uno perdone, de que a que uno ponga en orden, y se le va a uno la vida. Así que finalmente nosotros experimentamos esta situación de perdón porque Dios es perdón. Dios nos perdona y esta experiencia que tenemos delante de Él nos habilita, nos faculta para entonces ir por la vida también perdonando. Si el pecado, de acuerdo a Pablo, Romanos 1, 2 y 3 especialmente, si el pecado tiene como consecuencia el castigo, merece el castigo, merece la muerte, ¿qué hace el perdón? Pues nos da vida. El perdón es una manifestación de la gracia. Así que mientras el pecado merece castigo, el perdón nos da vida. Qué importante ver cuánta gente vive hoy atada a su falta de perdón. Hay por ahí un texto que se llama Perdonar para ser libres. Y hay mucha gente que está atada a sus amarguras. Gente que yo califico como peleadas con la vida. Hay gente que está peleada con la vida. Le molesta si Lupita vino, le molesta si no vino, le molesta si Chepina viene de rojo, le molesta si no, le molesta si José Luis trae cachucha, le molesta si no trae, le molesta si Javier viene de cuadros, le molesta si no. Y hay gente que le molesta todo, porque está entrampada en sus propias raíces de amargura. ¿Perdón? Lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Así es. Y entonces de pronto nos damos cuenta que hay gente que trae atorada una serie de situaciones y que no ha recibido adecuadamente, de una manera abierta y franca, lo que es el perdón. Pero cuando nosotros recibimos el perdón, que es una experiencia de liberación, en todo el sentido de la palabra, debemos recibirlo con gratitud y con responsabilidad. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un preso, por alguna situación, en su proceso judicial, se le exonera? José Luis no va a tener sus 30 años de cárcel. Por alguna razón ya fue pagada su deuda. Va para afuera. ¿Cómo sale José Luis? ¿O cómo debería salir? Pues con gratitud, qué bueno, ¿qué? Pero la pregunta es, ¿y qué sucede si José Luis reincide? Quizás no ha entendido lo que fue el perdón. Y hay gente entonces que cuando recibe el perdón, o más bien todos deberíamos recibir el perdón, porque el perdón es algo que no merecemos, es una gracia. Debemos recibirla con gratitud y con responsabilidad. ¿Por qué? Porque el perdón no tiene como base nuestros propios méritos, nuestro esfuerzo o nuestras intenciones de cambiar. El perdón es la pura gracia de Dios. Él quiso perdonarnos y entonces a nosotros nos corresponde recibirlo con gratitud y con responsabilidad. ¿Cuál es el efecto entonces del perdón? Uno de los efectos naturales del perdón en nuestra vida es que nos hace libres, nos dignifica, nos restaura, por lo tanto, genera gozo. ¿De verdad ha sido usted perdonado? Entonces debería tener gozo. Vamos a 3 citas. Salmo 51, verso 8. Ray, por favor. Santa, Salmo 51, 12. Y Javier, Salmo 32, 1.
por favor. Salmo 51, 8. Dice la palabra: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme escuchar gozo y alegría. Y todo el Salmo 51 habla de su situación de pecado, de su condición de pecado. Vamos al verso 12. Santa, por favor. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo. Cuando uno es perdonado, uno experimenta gozo. Así que si usted trae cara de amargado, cara de frustrado, algo, déjeme sospechar si realmente ha experimentado el perdón. Porque dice la Escritura que el perdón nos devuelve el gozo. ¿Por qué? ¿Alguna vez ha tenido deuda con alguien? Y que por causa de esa deuda, por ejemplo, supóngase que yo viera a Javier y le debo a Javier 5,000 pesos y de repente me topo con él en la calle. Pues hay gente que va en la calle o se cruza la calle o finge demencia porque sabe que trae un asunto pendiente que no arregla. Pero ¿qué pasa cuando Javier y nos topamos y me dice, ¿sabes qué? Olvídalo, ya no hay bronca. Oye, no seas así, pues yo sé que te debo y me da mucho. No, olvídalo. Ya, borrón y cuenta nueva. ¿Cómo se sentiría uno? Te vuelve el gozo. Dices, bueno, ahora sí ya lo puedo ver ojo a ojo. Pero cuando no, hasta agacha uno la mirada y finge uno demencia y se anda uno escondiendo. El perdón nos devuelve el gozo. Y Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué tal, ¿Ha sido perdonado su pecado? Entonces usted es bienaventurado. ¿Cuál sería la expresión más próxima a nosotros? Bendito aquel que ha sido perdonado. O más coloquial, dichoso usted que ya fue perdonado. Eso es lo que dice el Salmo 32, 1. Dichoso aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. ¿Por qué? Porque entonces puede dormir tranquilo. ¿Se da cuenta? No nos la creemos. Porque eso es lo que Satanás quiere hacernos creer. No mereces el perdón. Lo que hiciste fue tan grave que no merece ni perdón de Dios. Así nos dice Satanás. Por eso a veces hay que voltear y decirle, cállate, Satanás, cierra la boca. ¿Cómo es? Cierra la boca, ¿verdad? Cierra la boca, Satanás. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros descansamos en la promesa de Dios, no en lo que Satanás hace. ¿Cuál es la función primordial de Satanás? ¿Cómo lo describe la Escritura? Como el engañador, el acusador. Así que, ¿qué cree que le va a estar recordando el resto de su vida? No le va a recordar las cosas buenas, sino las cosas malas. Porque otra forma, y me gusta mucho esto, otra forma en que se le conoce a Satanás es el robagoso. Y le encanta robarnos el gozo. Y ya que usted va bien, la familia remete. Y ya que va usted bien y el trabajo le cambia. Y ya que va usted bien y le alcanza una enfermedad, y ya que va usted bien, ¿no es cierto que le ha pasado eso en la vida? Y cuando uno piensa que la cosa va bien, y Satanás quiere robarnos el gozo. Ahora, ¿cuál gozo? De nuestra salvación, el gozo de nuestra salvación. Nos puede quitar el gozo de haber estrenado un coche, nos puede quitar el gozo de haber perdido un viaje, pues sí. Pero lo que no nos puede quitar, lo que no nos puede arrebatar, es el gozo de nuestra salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, el problema es creerle a Satanás. En mi pueblo se le diría algo así: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Satanás estará duro y dale, y duro y dale. El problema es si usted le hace caso.
El problema es si usted se la cree. Porque dice la Escritura que usted es dichosa porque ha sido perdonada. Entonces aprenda a vivir de esa manera. Y entonces va a ver qué coraje le va a dar a Satanás. Que nadie, y nadie lo puede. Porque dice Pablo que nada nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni qué más. Nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:32. El perdón, entonces, cuando nosotros lo vivimos, nos libera de una pesada carga que nos ata a hechos, a personas, a lugares o a circunstancias. Mientras que la experiencia del perdón es como volver a empezar. Y qué grato es darnos cuenta de que Dios nos da la oportunidad de volver a empezar. ¿Cuál sería más o menos un lenguaje que hoy quizás utilizaría Cristo en el siglo XXI? Pues lo que estuve pensando es resetear el disco duro. Eso es lo que Dios haría. Esa es la noción. Dios nos libera a través del perdón y entonces nuestro disco duro se vuelve a formatear para volver a empezar. ¿Para qué? Para que no almacenemos amargura, pero también para cuando se meta el nuevo software, Dios pone el antivirus adecuado para que nuestros programas puedan correr sin ningún problema. ¿Se da cuenta? Dios nos diseñó para que sus programas corran sin ningún problema, pero es nuestro pecado y son nuestras ataduras las que no permiten que el programa corra. Y entonces dice uno, híjole, como que ya está aquí muy denso el disco duro, hay que formatearlo, como que tiene virus y hay que limpiarlo. Así es. Y esa es la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto trae entonces como consecuencia que podamos vivir plenamente los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Si alguien le preguntara a usted, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Y el Señor Jesús lo definió de esta manera: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que si usted está atado por amarguras, si usted es incapaz de perdonar o de recibir perdón, quiere decir que usted no está disfrutando la vida plena, no está disfrutando la vida en abundancia, porque usted mismo está poniendo el freno de mano. Sin embargo, la condición para que haya perdón es que el ofensor y el ofendido se pongan de acuerdo. Si esto no se da, entonces no hay una experiencia de perdón. Porque uno puede decir, tonta e ingenuamente, bueno, ya con el tiempo se le pasará. Eso no es perdón. Eso es fingir demencia y esperar que se le olvide a la gente, pero eso no significa perdón. Entonces, para que la experiencia de perdón se dé, es necesario que el ofensor y el ofendido se pongan de acuerdo. ¿Qué significa esto? De parte del ofensor, confesión y arrepentimiento. Y de parte del ofendido, estar dispuesto a olvidar. Estar dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Se da cuenta? Entonces usted puede llegar con un corazón contrito y humillado y decirle, José Luis, perdóname. No estoy viviendo y no estoy disfrutando la experiencia del perdón, aunque yo haga mi parte. ¿Me explico? O al revés, José Luis dice, y hay gente que lo ha dicho, yo estaría dispuesto a pedirle, yo estaría dispuesto a perdonarla, sí y solo sí, viene y pide perdón. Pero para que eso se dé, está en chino. El ofensor y el ofendido tienen que ponerse de acuerdo. El ofensor tiene que mostrar arrepentimiento y confesión, y el ofendido estar dispuesto a olvidar, hacer borrón y cuenta nueva. Ahora, hasta aquí está muy padre todo, ¿no? La pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros?
Y como iglesia, ¿por qué estamos predicando de este tema? ¿Será que Dios quiere hablarnos acerca de esto? ¿Será que como iglesia necesitamos revisar estos aspectos? Pues, ¿qué creen? Les tengo una buena y una mala. Que así es. Todos nosotros tenemos que revisar esto. Le decían a Jesús, quejándose unos de sus discípulos, ay Señor, mi hermano, ¿cómo me fastidia? Ya me trae frito con sus impertinencias. ¿Cuántas veces lo debo perdonar? ¿Y usted sabe cuántas? Y los que no saben matemáticas dicen 490 veces. Estos son los que no saben matemáticas, porque la respuesta es 70 veces 7, o sea, 7 a la 70 potencia, que no es lo mismo que 490. Y si usted trae calculadora, se va a dar cuenta que los dígitos no le alcanzan para eso. 7 a la 70 le da 1,000,000 de dígitos. Olvídelo. ¿Cuántas veces debo perdonar? Todas. Eso es lo que decía Jesús. Todas. Oye, pero es todas. Es que ya, todas. Ay, Señor, ¿no hay un descuento? Y a veces quisiéramos ir por la vida en esa lógica. Un descuentito, Señor, ya lo perdoné 80 veces y sigue en la necia. Todas. Porque entonces déjeme preguntarle, aquí entre nos en cortito, ¿cuántas veces le ha perdonado Dios? Pues todas. ¿Qué esperaría Dios que hiciera usted? Todas. Así le fastidie, le caiga gordo, así ya le haya puesto hasta el gorro, todas. Hasta 70 veces 7. Y si no me lo cree, vaya a Mateo 18:22, a ver qué dice ahí. Mateo 18:22. ¿Así o más claro? ¿Cuánto debo perdonar? Hasta 70 veces 7. Ay, Señor. ¿Y cuál debería ser la medida del perdón? Porque uno dice, bueno, está bien, voy a perdonar todas, nomás porque tú lo dices, Señor. Pero ¿cuál debería ser la medida? Vamos a ver, ¿quiere ver la medida? Mateo 6:12, Javier, Mateo 6:15 y Santa, Mateo 18:35, por favor. Mateo 6:12. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuál es la medida? Y déjeme decírselo, la medida la pone usted. ¿Cuánto quiere que Dios le perdone? Como usted perdona. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Así o más claro? Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, ¿cuál es la medida? ¿Usted pide que Dios le perdone? Dios lo perdona, por supuesto. Pero ¿cómo lo va a perdonar? Diríamos, en una correlación directamente proporcional. En la medida que usted perdone, Dios le perdona. ¡Qué cosa tan terrible! Vamos a ponerlo al revés. Así como Dios lo ha perdonado a usted, así tiene que perdonar usted. Vamos a Romanos 12, del 17 al 21, que fue el texto que teníamos al inicio de la reflexión. Romanos 12, 17 al 21. Aquí Pablo le está escribiendo a estos hermanos una serie de recomendaciones ya muy concretas de cómo debe expresarse, cómo debe vivirse el perdón en medio de ellos.
No paguéis a nadie mal por mal. Y es que usted no sabe la que me hizo. No pagues mal por mal. Entonces, ¿qué hago, Señor? Procura lo bueno. ¿Ha escuchado usted a gente que dice, pues yo no le hago mal a nadie? ¿Ha escuchado a gente que dice así? Ok. No sé si sea cierto eso, pero lo voy a tomar por buena. Adriana no le hace mal a nadie. Ok. Ahora la pregunta es, ¿y le hace bien a alguien? Porque si no le hace bien, es igual, ¿eh? Es un cero a la izquierda. No se trata, porque además no existe, el punto neutral. Yo no le hago mal a nadie. O le haces mal o le haces bien. Pero no puede estar neutral. ¿Me explico? Entonces la gente que quiere buscar su espacio neutral dice, pues yo no le hago mal a nadie y le haces bien. Porque si no le haces bien, estás igual de pecadora. Dice entonces ahí Pablo en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, fíjense la expresión, si es posible, porque no siempre es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Ay, es que yo ya fui a hablar y no me quiere escuchar. Ok, ya hiciste tu parte. Es que ya le pedí perdón y otra vez viene a arremeter. Ok, tú ya hiciste tu parte. Por eso dice Pablo, si es posible. Hasta donde sea posible y dependa de ti, haz lo que tengas que hacer para estar en buena relación, estar en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, verso 19, amados míos, sino dejad lugar, ¿a qué? A la ira de Dios. Ay, es que ahorita le voy a retorcer el pescuezo y le voy a decir sus verdades. No. Ay, Señor, no sea... No. Tantito. No. ¿Y sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? Y esto quizás nos pudiera resultar hasta chocante. Porque aún el peor hombre, el más borracho, el más violento, el peor asesino, aún el peor hombre tiene la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? No te vengues. Deja que Dios aplique la justicia. Por eso a veces dicen, ay, yo de verdad, ¿cómo quisiera? Dios tiene sus tiempos y tiene sus formas. Y cuando uno se sorprende, al ver a Dios actuando, dice, qué bueno que no metí mano. De verdad, qué bueno, y que Dios lo hizo. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que si tu enemigo, fíjense, si tu enemigo tuviere hambre, suénatelo. Dale con el mazo. ¿No? ¿Qué haces? Ay, Señor. Ay, y tan rico que me quedó el guisado de hoy, ¿quieres que le dé de comer? Pero es mi enemigo. Por eso, en algún otro momento decía Jesús, pues si tratas bien a tus amigos, ¿cuál es la gracia? Pues también ellos te tratan bien. La gracia es en tratar bien a los enemigos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué vas a hacer? Prepárale unos hot cakes con tocino y una buena torta. Ay, Señor, ¿no hay otro más baratito? No. ¿Y si tuviere sed? Prepárale una escamocha bien fría. Dale de beber. ¿Y qué generas con esto? Dice que amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza. La versión popular lo tradujo de esta manera. Dice, con esto vas a hacer que la gente se sonroje y se apene de sus actos. Porque tú lo estás tratando bien, no como se merece. Oye, es que me hizo esto, trátalo bien. Y cuando tú tratas bien, la cara les arde de vergüenza. Esa es la manera en que se traduce el texto. Amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Alguna vez le ha ardido la cara de vergüenza? Y si no, ahorita lo pasamos aquí al frente para que le arda. Pero, ¿cómo siente uno que la energía les... y no? Y sientes que te reviente la cara de vergüenza.
Y eso es lo que dice Pablo. Si usted hace la voluntad de Dios, aunque sea su peor enemigo, usted le va a reventar la cara de vergüenza a sus enemigos. Ahora, ojo, no se trata de hacerlo entonces para reventarlo. Pues ahorita va a ver y me lo voy a reventar. Porque hay gente que entonces va a decir, pues si de eso se trata, pues ahorita me lo chuto. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Pero no le hago mal a nadie. Pues hazle bien. Hazle bien. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que dice Pablo y lo que dice Santiago con respecto a la convivencia? En principio, entre hermanos. Vamos a 3 textos y con esto terminamos. 4 textos. Efesios 4:12. Víctor, por favor. Efesios 4:32. Santa. Colosenses 3:13. Javier. Y José Luis, Santiago 5:16. Este es un pensamiento apostólico que se escribe a los creyentes, a los cristianos. Así que vamos con Efesios 4:12. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. A ver, Efesios 4:32. Misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos unos a otros, misericordiosos y perdonando. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que el primer paso es sopórtese y después perdone. Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros operamos la voluntad de Dios, hay sanidad, hay restauración, hay libertad y hay gozo. Aprenda a perdonar. Hágase la idea, hágase la noción de que este es un mandato, esto no es negociable. ¿Es usted cristiano? Alguna vez lo prediqué aquí, hace un par de años. Mi primera experiencia profesional ya trabajaba yo en educación pública. Y entonces me acuerdo que estaba yo en mi oficina y de pronto entra una secretaria, gorda, fea, bravucona, y entra a mi oficina y se planta así en la puerta. Y me dice, así que tú eres cristiano, ¿eh? Ay, se me bajó el color y toda la sangre. Y le digo, pues sí, pues ya te fregaste, porque me vas a tener que amar y me vas a tener que perdonar. Y durante el tiempo que estuve ahí, mi espiritualidad creció de una manera impresionante. De verdad que todas las mañanas oraba, Señor, dame paciencia, Señor, dame capacidad de perdón y de amar a esta mujer. Y de verdad, nadie la quería y nadie la toleraba. Era intolerable esa mujer. Y puso a prueba mi espiritualidad, de verdad. Bueno, véanme, gracias a Dios, aquí estoy vivo.
pero fue una situación que de verdad me costó mucho trabajo. ¿Quiere gozar la vida plena? Perdone y reciba perdón cuando lo requiera. Entonces se va a dar cuenta que el propósito de Dios de haber traído la vida eterna y la vida abundante la va a poder disfrutar adecuadamente. Amén. Vamos a pararnos a cantar este último himno en donde nos preguntamos, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre.